Muy buenos días para todos. Para el Grupo Bancolombia es un placer que nos acompañen en la mañana de hoy. Vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de oportunidades. Hoy tenemos un invitado muy especial que se los presentaré en contados segundos. Mi nombre es Jorge Alberto Arango Espinosa, soy el vicepresidente de gestión de inversiones del Grupo Bancolombia. Mi equipo y yo tenemos la responsabilidad de liderar todas las inversiones de más de 1 millón de clientes que tenemos invertidos en nuestros fondos de inversión colectiva, en renta variable, renta fija, activos alternativos y activos internacionales. Hoy tengo el placer de presentarles un invitado muy especial, Pedro Gete, que es del Instituto de Empresa Business School. Pedro es una persona con una amplia experiencia en el tema de inversiones. Yo, Pedro, voy a presentar tu hoja de vida resumida porque si la leo completa me tardaría mucho en leerla, pero Pedro es profesor y director del Departamento de Finanzas del Instituto de Empresa, graduado de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Pedro es máster en Economía de Chicago University, PhD, doctor en Economía de la misma universidad. Tiene numerosas publicaciones y numerosos premios a nivel local e internacional. Así que, Pedro, hoy vamos a hablar de oportunidades. Hoy no vamos a hablar de pandemias, hoy no vamos a hablar de tasas de fatalidad, hoy vamos a hablar de oportunidades en inversiones y cómo vamos a construir un futuro. Te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos mucho este espacio que compartes con todos nuestros clientes del Grupo Bancolombia a nivel internacional. Así que buenas tardes en España, buenos días en Colombia. Bienvenido, Pedro, y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, buenas tardes a los que no estén en Colombia o que sea por la tarde, pero diríamos buenos días para todos. Lo primero, muchas gracias, Jorge, por esta amable introducción. Muchas gracias al Grupo Bancolombia por la invitación. Es un gran placer estar aquí. Y como decía Jorge, el objetivo de esta charla es hablar de futuro, ¿no? Queremos pensar a medio, corto y a largo plazo desde perspectiva de inversiones. Entonces, con Jorge hemos preparado unas presentaciones. He distribuido las slides para hablar básicamente, se puede decir, de 3 tipos de activos, ¿no? Normalmente los economistas clasificamos las inversiones por el tipo de activos. Entonces, quiero hablar de distintos temas dentro de cada uno. Quiero tratar un poco la renta fija, la renta variable, las acciones y después el inmobiliario. Y bueno, pues estoy abierto a comentar sobre cualquier tema. Dejo, Jorge, en tus manos ir interrumpiéndome, haciendo preguntas como veas. Entonces, yo lo que quiero hablar es desde los datos. Entonces, si ven todos ustedes bien mi presentación, lo que tengo son datos. Y quiero empezar primero. Quiero poner datos y quiero hacer preguntas, porque yo me dedico un poco a estudiar todo el día los mercados, las finanzas, la economía, pero hay muchas cosas que son nuevas, que son sorprendentes, no las hemos visto. Por ejemplo, cuando pensamos en la renta fija, que son los bonos, que son los productos que tienen un interés definido, novedades es figuras como esta que les muestro aquí. Esta figura lo que muestra es que si miramos deuda pública, básicamente el 90% de la deuda pública paga un tipo de interés ahora menor que un 1%. Y luego, dentro de que son tipos realmente bajos históricamente, si miramos una perspectiva larga histórica, lo que es realmente excepcional es que tenemos muchos países que están en negativo. Vean ustedes el negro sólido de esta figura. Tipos negativos es algo que cuando yo estudiaba en la carrera se decían, no, los tipos de negativos nominales no los vamos a ver porque la gente puede sacar el dinero y poner en algún lado. Bueno, pues es que los estamos viendo, ¿no? Entonces esto es algo que realmente es un fenómeno que está aquí y que va a durar y que probablemente vaya más, porque los bancos centrales, voy a hablar un poco más después, están actuando con mucha energía, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante tenerlo en cuenta, que la renta fija no renta casi, ¿no? Se podría decir, ¿no? Lo que hemos visto es que, dada esta escasez de productos de renta fija de gobiernos de alta calidad que renten, últimamente, en los últimos meses, ha habido un aumento en las emisiones de deuda por compañías que tienen un investment grade. Normalmente las compañías se distribuyen entre las arriesgadas, que tienen más propensión a default, las que se llaman a dejar de pagar, que se llaman high yield, y las que son consideradas como más seguras. Y lo que es curioso es que hemos visto es que los mercados de renta fija están aumentando la oferta
de las que pueden considerarse más seguras y que en ese sentido pueden a lo mejor competir con la falta de rentas que se obtienen respecto al gobierno. Y aquí es interesante ver ejemplos como Amazon. Es decir, yo les doy un ejemplo de este propio mes. El 2 de junio el 2020, aquí tienen la noticia de Bloomberg en Amazon. Amazon está logrando financiarse a un tipo de interés que antes solo se veía en los estados más seguros del mundo, ¿verdad? Esto es algo excepcional. Esto va a tener muchas implicaciones. Es decir, primero tiene implicaciones del inversor, que ahora no tiene renta, y tiene implicaciones de medio plazo que no son obvias y que los economistas estamos ahora intentando descubrir. Y uno de ellos es que lo que va a pasar es que como bajan mucho los costes de financiación, lo que estamos empezando a descubrir son gráficos como este que está ahora mismo en la pantalla. Este es un gráfico que está computado por el Departamento de Research en Deutsche Bank. Este es uno de los departamentos más fuertes en Wall Street. Yo les conozco personalmente, tienen gente muy buena investigadora, y lo que están mostrando es cuántas empresas que en situaciones normales a lo mejor habían caído, ahora que se benefician de unos costes de financiación tan bajos, se van a mantener. Eso es lo que se llaman las empresas zombie, es decir, empresas que no van bien, pero tampoco desaparecen, ¿verdad? Entonces, esto tiene implicaciones muy importantes porque la entrada es más difícil en sectores de una empresa zombie. Esto a la economía le puede hacer ir más lenta a una productividad que cae, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esta bajada de los costes de inversión, ¿no? Entonces, un poquito como se puede decir, para resumir este bloque de renta fija, yo creo que hay tres elementos que creo que es bueno entender que están pasando. Lo primero, la renta fija cada vez renta menos y los bancos centrales han tenido mucho que ver con ello. La renta fija está generando un boom de emisiones por parte de compañías que tienen el favor de los mercados por ser consideradas segundas. Y el tercero es que estas cosas tienen implicaciones macroeconómicas muy importantes. Van a tener implicaciones sobre qué empresas se mantienen, van a tener implicaciones a la productividad, va a tener implicaciones a la innovación, porque vamos a ver, la palabra inglesa es churning, que es un poco como reestructuración, reinvigoración de empresas. Vamos a ver menos. Vamos a ver que muchas más empresas se mantienen en ese sentido. Entonces, eso sería un poquito, Jorge, no sé si hay algún tema o si quieres que pasemos al tema de renta variable. Esto es un poco los mensajes nuevos. Yo quería, como ven, les he mostrado datos y cosas que no son habituales. Es decir, son cosas que estamos viendo especialmente ahora, pero que creo que se van a mantener varios años. Pedro, te cuento que en Colombia tenemos también las tasas de interés a la baja. De hecho, en nuestras perspectivas de inversión locales, para junio del 2020 tenemos una ponderación positiva en la renta fija local, básicamente por lo que estás diciendo. En Colombia el Banco de la República tiene sus tasas de interés al 2.75, que es un nivel históricamente bajo. Por lo tanto, lo que mencionas que ha venido ocurriendo en los mercados internacionales se replica también en Colombia. Yo quiero aprovechar para invitar a todos los participantes a que nos ayuden con una encuesta. Queremos mejorar cada vez estos webinars que el Grupo Bancolombia con Instituto de Empresa ha venido realizando en las últimas semanas, una encuesta en la parte superior derecha de sus pantallas para que nos vayan ayudando a mejorar estos espacios. Entonces, Pedro, tenía una pregunta. El tema de las tasas de interés negativas, ¿tú crees que eso se puede mantener el resto del año y el año entrante o que se puede revertir en el último trimestre de este año? Bueno, lo primero decirte que creo que habéis leído muy bien los mercados, esto habla muy bien, yo tenía en alta estima vuestro grupo y creo que lo estáis anticipando muy bien. Yo creo que estas tendencias que he discutido se van a mantener. Se van a mantener porque todos los datos, es decir, las finanzas y la economía van de la mano, ¿verdad? Porque por el lado de la renta fija, los bancos centrales tienen en cuenta la economía para actuar y son players importantes. Y la economía, vamos a discutir un poquito después, pero no da la sensación de que vayamos a tener ni presiones inflacionarias, que suele ser uno de los elementos que echa hacia arriba, y que después los bancos centrales cada vez más son realmente el actor de política económica más importante, ¿eh? Los gobiernos está costando mucho más que participen y los bancos centrales son los que están actuando. Y los bancos centrales actualmente esta crisis pues les ha pillado una situación complicada y es que realmente ya no tienen muchas cosas que hacer salvo todas estas herramientas que los economistas más académicos llamamos no convencionales. Lo convencional es subir y bajar los tipos de intereses. En Colombia todavía se puede hacer, pero en muchos otros países ya no se puede hacer. Lo que están haciendo
haciendo es comprar deuda pública. La Fed americana, es importante tenerlo en cuenta, el último plan que se está estudiando es controlar la curva de tipos, hacer lo que se llama slope yield control, que eso lo que pondría es un cap en los tipos de largo plazo, ¿ok? En Europa ya se asumen que los tipos negativos en países como Alemania, los del norte, están aquí para llegar, y esto genera una pregunta muy interesante al mundo global. Como Jorge ha explicado muy bien, Colombia tiene 2,75, Alemania los tiene en negativo. ¿Podemos ver más movimientos internacionales, lo que se llama un poco el carry trade, invertir en bonos colombianos porque pagan más? Bueno, lo que nos estamos dando cuenta es que, dado que hay riesgos de tipos de cambio, los riesgos de tipo de cambio están generando una barrera. Y lo que vemos es que entre Estados Unidos y Europa, muchas empresas, como por ejemplo SAP, esta es una empresa alemana muy importante, la conoceréis a lo mejor, el sector de la tecnología, es una multinacional alemana del primer nivel. Es una multinacional alemana que tiene muchísima liquidez, pero no quiere tomar riesgo de tipo de cambio. Entonces, ¿qué hace? Pues tiene que invertir a tipos negativos en los países europeos de la zona euro. Entonces, ahí es donde vamos a ver una diversificación entre los inversores. Aquellos que están dispuestos a tomar un riesgo de tipo de cambio e invertir buscando el diferencial de tipos versus los que no lo quieren y realmente tienen que comerse los tipos un poco negativos. Eso lo vimos recientemente en Inglaterra. Inglaterra se está moviendo por primera vez hacia tipos nominales negativos en la deuda pública y lo que ha habido es una carrera entre muchos inversores de intentar comprarlo lo menos negativo posible. ¿Por qué? Porque no quieren asumir los otros riesgos, los riesgos de tipo de cambio, que no son triviales. Y los que han estado siguiendo, por ejemplo, el euro y el dólar, estábamos al principio de marzo 1,08, hemos llegado a 1,014, 0,15, es decir, que mi impresión, Jorge, para responderte es, los tipos de cambio van a generar volatilidad, van a segmentar los mercados y estos fenómenos hacia cero y hacia negativos, yo creo que están aquí para llegar y hay que pensar hacia ellos. Por eso hoy me gustaría hablar de otros tipos de activos como el inmobiliario, que se parecen un poco a la renta fija y a lo mejor aportan más renta. Perfecto, muy interesante eso que me comentas. Inclusive aprovecho para saludar personas que tenemos conectadas desde Australia, El Salvador, Canadá, México, España, Argentina, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y por supuesto Colombia. Todos aquellos tienen mucho interés también en saber qué ocurre con sus mercados, entonces muy interesante todo lo que nos cuentas, Pedro. Podemos incluso avanzar a otro tipo de activos. Sabemos entonces que en renta fija nos queda claro el primer mensaje. Hay oportunidades en la renta fija local e internacional porque las tasas de interés pueden permanecer a la baja y considerando que la inflación será una presión menor, especialmente en países latinoamericanos y europeos, creemos que la renta fija ofrece unas buenas oportunidades de compra. En Colombia vienen emisiones importantes de muchos de los emisores AAA y AA más que van a salir, incluso tenemos muchos en la tubería para salir en este próximo trimestre. Entonces, una buena oportunidad. Podemos, si quieres, cambiar de activo e ir pasando. Invito también a todos los participantes que nos pueden hacer preguntas, a Pedro o a mí, a través del chat, y nos las van a ir filtrando para nosotros ir haciendo las preguntas que ustedes consideren oportunas. Adelante, Pedro. Muy bien, Jorge, pues sí, estoy de acuerdo. Hay oportunidades en renta fija, pero hay que saberlas explotar. Luego es muy importante que tengan un buen equipo, por ejemplo, con gente como Jorge que lo conoce. Es muy importante eso. Entonces, ahora quiero hablar un poquito de renta variable, ¿no? De los mercados de acciones. Entonces, de la misma manera que antes, quiero poner los datos sobre las mesas porque yo creo que siempre hay que empezar por los datos y para algunos mensajes. Entonces, el primero, que es muy importante porque ahora lo que tenemos es, hemos tenido un shock del coronavirus, el COVID ha sido un shock muy importante, el shock está todavía, las noticias de hoy es que el shock se está expandiendo, pero hay mucha heterogeneidad entre países. Entonces, dado que hay distintos países en distintos, si quieres decir, momentos del ciclo, es importante aprender de los que a lo mejor han pasado y ya están más avanzados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Lo que estamos aprendiendo es cuando el coronavirus parece remitir, llega el optimismo. Eso es algo que estamos viendo. Pero el primer mensaje que quiero pasar es ese, es según un país consigue tener la situación bajo control, que no es algo que esté pasando en todos, pero está pasando en algunos. Por ejemplo, España ahora mismo es un país que tiene la situación bajo control. Texas, las noticias que he leído esta mañana es que el gobernador del estado de Texas en Estados Unidos animaba a quedarse en casa. Pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo en los países que lo van teniendo bajo control? Es que hay optimismo. Pero es importante insistir en una cosa. Hay grandes diferencias entre países y quiero mostrárselas.
Miren, por ejemplo, el S&P 500, ¿no? Las 500 empresas más grandes. Como ustedes ven, miren un poco hacia marzo del 2020, ¿no? Marzo del 2020 es esta caída y como pueden ver es una recuperación en V. Es decir, si alguien pregunta los tipos de recuperaciones V, L, U que los economistas distinguimos, bueno, en este índice bursátil americano, que son grandes multinacionales, es muy V. Básicamente, el índice ha recuperado todo de este shock brutal, porque cualquiera que vea el GDP o el output o el empleo, sabemos que ningún país ha recuperado todavía a nivel de empleo lo mismo, pero el S&P 500 lo ha recuperado básicamente todo, ¿verdad? Si miramos Japón, Japón está también en este índice de países, es decir, yo aquí les he puesto una perspectiva a largo plazo en todos estos gráficos para que puedan ver la magnitud de la caída que vimos en marzo, es decir, fue una caída que borró pues casi 4 años de riqueza de los mercados bursátiles. Fue una caída muy importante. Pero la caída fue brutal, rápida, intensa, pero en países como Japón, como pueden ver, el mercado también está muy optimista, no ha pasado nada. El Nikkei ha recuperado por completo, básicamente, ¿verdad? Estamos básicamente a los niveles de principios de año. Nikkei está ahí. Alemania, prácticamente igual, ¿no? El mercado alemán, el DAX, está como al principio, ¿no? Entonces, estos son los países que según la economía, es decir, no es que se haya, si bien ustedes la caída fue muy vertical, esto es algo que se sabe muy bien de los mercados bursátiles. Las caídas suelen ser mucho más como cuando lanza una piedra en el mar, ¿no? Cae a plomo, se dice. Las subidas suelen ser mucho más como una sierra escalonadas. Pero si ustedes ven este gráfico alemán, yo creo que se puede aprender mucho, porque se cae, se sube un poquito, se ve los dientes de la sierra perfectamente, si miran en la parte derecha, y luego llega el optimismo y una subida muy rápida, ¿no? Entonces, Alemania, ese es el pattern. Cuando llega el optimismo, se puede tardar un poquito y se ha recuperado del todo. Si miran Nueva Zelanda, ¿por qué Nueva Zelanda me parece, ahora es el índice NCX, es Nueva Zelanda? Nueva Zelanda es un país especialmente interesante, porque es el único país del mundo que se ha declarado libre del coronavirus. Es decir, Nueva Zelanda ahora mismo está cerrado y es un país que ha logrado decir que todos los habitantes, ninguno lo tiene el virus, con lo cual esto permite entender. Como vemos, Nueva Zelanda prácticamente se ha recuperado también entero y esto lo que está diciendo es que los mercados, en cuanto llegan estas noticias buenas, hay liquidez, y es un tema que voy a insistir, los mercados están influidos también por esta liquidez, la liquidez hace que se recuperen antes, pero esto hay heterogeneidad entre países y ahora quiero ir moviéndome hacia allí, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo en que podemos ver en el índice Bovespa brasileño que se ha recuperado mucho, no completo. Esto también tiene que ver con qué países han tenido también unos lockdown, unos procesos de confinamiento más duros, ¿no? Y hay un ejemplo interesante, son países como Francia. Si miran Francia, fíjense en Francia y comparen con Alemania. Francia se ha recuperado la mitad de la pérdida. Es decir, es un país que todavía no ha recuperado todo. Les voy a mostrar más ejemplos como España, que tampoco, ¿no? ¿Y aquí qué está pasando? Aquí lo que está pasando también es que los mercados están empezando a hacer diferencias entre países por los sectores. Es decir, Estados Unidos tiene un sector tecnológico fuerte, Alemania tiene un sector industrial fuerte, pero Francia, por ejemplo, es un país que tiene un componente de industria turística importante. Igual que les voy a mostrar con España. Fíjese España. España se ha recuperado también en sierra y ha ido hacia arriba, pero como ustedes pueden ver, no es ni la mitad de la caída que hubo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nos están diciendo los mercados es, va a llegar el optimismo a todos los países. Es decir, cualquier mercado bursátil que ustedes inviertan, sepan que en cuanto las noticias empiecen a ser buenas, va a haber un salto hacia arriba de las cotizaciones bursátiles, va a haber optimismo. Pero los mercados son racionales y son conscientes de que ese tipo de optimismo no va a ser igual en la estructura de los países. Entonces, como ven, España pertenece a este segundo grupo de países que se ha quedado, si quieren, a medio camino. Miramos Colombia. Bueno, Colombia es interesante porque estamos en el, como se dice en el béisbol, ¿no? Estamos en el first inning, ¿ok? Estamos al principio, ¿no? Entonces, Colombia todavía, porque a la crisis ha ido llegando más tarde, que yo veo mucho potencial de que se va a recuperar. Después, ¿va a llegar hacia arriba el todo como llegaron a lo mejor Alemania y otros países? O a lo mejor como Colombia tiene a lo mejor un componente de país también con flujos turísticos, yo creo, es decir, si yo tuviera que apostar, diría que va a ser mucho más parecido a lo mejor al caso español, ¿no? Que va a haber
una recuperación, pero no va a llegar a recuperar todo lo que había pues en enero del 2020, por ejemplo, ¿no? Eso lo podemos ver ahí. Dado de Bancolombia, bueno, Bancolombia pues está en este caso, ha subido, ¿verdad? Y todavía no ha recuperado, como pueden ver, ni la mitad, ¿no? Está ahí, está ahí. Si miramos más continentes, por ejemplo, esto es India, ¿no? India está igual, ¿no? Y además India, si están siguiendo las noticias, es un país que está muy afectada por lo que está pasando con Estados Unidos, porque tiene un sector industrial y sobre todo tecnológico muy vinculado. Pero como ven, India pertenece a este segundo país. Entonces es importante decir, hay optimismo, pero heterogéneo entre países. No todos los países, sus mercados bursátiles se recuperan igual. Esto es México, donde pueden ver que en México ha llegado a la mitad, pero no ha llegado al tope, ¿no? Entonces es el primer mensaje que quería pasar. Y ahora ya, ese es el mensaje, si quieren decirlo, general, ¿verdad? Optimismo, pero con heterogeneidad. Y ahora quería hacer algunas reflexiones un poquito más en detalle, ¿no? Que no son todas claras. Y no son obvias. El primero es que estamos viendo mucho de lo que se llama, en inglés llaman fear of missing out. Esto quiere decir, el mercado se está recuperando, yo tengo que saltar a él, ¿verdad? No estoy muy convencido, pero no me puedo quedar detrás de unas recuperaciones, pues del 15-20% que hemos visto. Entonces hemos visto mucho de eso y ahora les voy a enseñar. El segundo que hemos visto, y esto es muy interesante, y tiene que ver con el primer punto de renta fija, es que el mundo cada vez tiene menos activos seguros, ¿no? Y las empresas, como bien Jorge decía, que somos capaces de identificar como activos seguros, se están convirtiendo en ese activos seguros. Entonces, lo que es interesante es, hay acciones, la renta variable se puede estar convirtiendo en cierta nueva renta fija. Les voy a dar un par de ejemplos ahora, realmente, como dicen los americanos, striking. ¿Ok? Y el tercer elemento que es fundamental es los bancos centrales. Yo creo que todo lo que estamos viendo en bolsa no se puede entender sin el comportamiento de los bancos centrales y ahora les voy a mostrar datos en este sentido. Entonces, déjenme que les explique algunos de estos temas. Miren, en este gráfico pueden ver un poco el rebote en junio de este año, de Boeing y el índice del Dow Jones. ¿Por qué he cogido Boeing? Bueno, he cogido Boeing porque Boeing es una de esas empresas que vende aviones al sector de la industria aeronáutica, que es uno de los sectores más afectados. Si algo sabemos es que la gente a volar es de lo que más miedo tiene. Las compañías aéreas no quieren comprar mucho. Incluso la NASA ahora puede tener problemas de presupuesto. Entonces, Boeing es una de estas industrias que su cliente es de los que más problemas tiene, lo cual es de las que más va a tardar a lo mejor en recuperarse. Pero fíjense de fear of missing out cómo genera. Eso es lo que da estos dientes de sierra, ¿no? Empiezan a ver hacia arriba y la gente dice, bueno, pues hay que saltar, ¿no? Hay que entrar en ello. Hemos visto subir 30%, ¿verdad? 30%. Esto es muy importante entender que el optimismo genera un risk-on y esto es una oportunidad, es arriesgado, es como en el mar cuando te puede llegar una ola, pero si la coges bien la ola, pues al que haga surf, pues puede hacerlo muy bien. Entonces, este es un elemento importante de tenerlo en cuenta. Si miramos el VIX, que es un índice de volatilidad, lo que vimos es que el índice estalló cuando estalla la crisis, ¿verdad? Después han visto que ha ido calmándose, y ahora recientemente estos últimos días ha subido un poco más, ¿no? Porque las últimas noticias sobre todo es que los rebrotes pueden estar, ¿no? Beijing ha cerrado los colegios, no saben. Pero si ustedes ven, todavía los mercados a ese nivel están bastante tranquilos a nivel agregado con este índice de volatilidad que es el VIX. El VIX se suele llamar un termómetro del miedo, ¿no? Cuando la gente se pone muy nervioso, hay mucho miedo, el VIX estalla, ¿no? Y los mercados ahora mismo no tienen el miedo pues que tuvimos en marzo a nivel global. Y aquí es donde entramos en activos como Amazon, ¿verdad? Amazon es increíble. Antes les decía que empresas como Amazon han logrado emitir al nivel de los países más seguros, pero es que sus acciones es que son nuevos activos en riesgo. Ahora mismo inversionistas que a lo mejor se plantea ¿qué acción puede estar seguro de que baja poco? Bueno, pues aquí tenemos que Amazon está niveles récords mundiales, incluso cuando empresas como Amazon, su presidente ha dicho que no van a ser shareholder friendly por a corto plazo. Eso fue la última presentación de resultados, pero juzguen ustedes con palabras, es el nuevo activos en riesgo. Y les quiero contar una anécdota, ¿no? Las anécdotas son anécdotas, pero son muy ilustrativas. Si ustedes siguen en Estados Unidos nadie odia más a Amazon que los vendedores de libros. Hay una red de vendedores de libros, sobre todo en ciudades como Nueva York. Si han estado en Nueva York verán imágenes como las de esta foto. Esta foto se la cogía al Barron's, que saben ustedes que es un jornal de inversiones, ¿no? Y entonces cualquiera paseo por Nueva York ve librerías así. La gente está en la calle, puedes ir, comprar en directo, tocas los libros, te los llevas a casa. Entonces, claro, estas librerías
odian Amazon, porque lo peor que puede pasar es que el cliente llegue, vea los libros y luego se vaya a comprarlo más barato en Amazon. Entonces, estas librerías han intentado cerrar lo más posible y atacar a Amazon, ¿no? Entonces, había una noticia que a mí llamó la atención en junio, 3 de junio del 2020, es decir, a principios de mes. Hay una señora que se llama la señora Nancy Bass Whedon, que es la mujer de un político, por eso ha tenido que hacer todo esto público, pero lo interesante es que esta señora, pues es la propietaria de estas librerías que odian a Amazon. Entonces, esta señora, lo interesante es que se ha gastado más de $115.000, que es una cantidad nada despreciable para un salario americano, en stock de Amazon. Y le preguntaron, señora, ¿por qué usted está comprando en su enemigo? Y su respuesta fue, bueno, porque si la cosa va mal y me cierran la librería, tengo que estar en un activo seguro. Y el activo más seguro que he descubierto ahora mismo es Amazon. Entonces, eso nos está diciendo de que empresas se están convirtiendo en una alternativa. Mucha gente pensaba que el activo seguro era el oro o el petróleo o la plata. Pues miren ustedes, juzguen con palabras de lo que están haciendo gente bien informada de la gran manzana, ¿no? Entonces, esto es un elemento importante y que Alemania, por ejemplo, las acciones alemanas, pues pueden estar también en eso, y eso nos indica que pensar que a lo mejor en cada mercado podemos encontrar una o dos empresas, si tienen además sobre todo algún poder, un poco de estabilidad de ingresos, cierta barrera de entrada, pues que se pueden convertir en el activo seguro, ¿no? Entonces, este es un elemento muy importante de pensar. Y después le quería mostrar algo que es realmente fascinante. Cuéntame, Jorge. Aquí tenemos una pregunta con la primera parte de renta fija. Nos pregunta Juan Camilo Mira, si en la renta fija la noticia es que se están presentando tasas negativas, ¿qué beneficio trae utilizar ese instrumento? Si eres un inversionista y te pones los zapatos de ellos y decimos, bueno, hay ya tasas de interés negativas, ¿cómo podemos aprovechar los inversionistas ese tipo de interés? Muy buena pregunta, Jorge. Esta es una pregunta que hay que responderla en dos partes. La primera pregunta es los bancos centrales están comprando. Entonces, comprar a tasas negativas puede ser muy rentable si después se lo vendes al Banco Central, porque básicamente al que sigan siendo más negativas es que el precio del bono sigue subiendo más incluso del valor de reembolso. Entonces, si tú compras y luego vendes, eso puede hacer una oportunidad de inversión y está generando mucho dinero para muchos inversores, sobre todo en países en los que son capaces de leer los aumentos de compras de deuda por los bancos centrales. Eso lo hemos visto en España, en Europa, con el Banco Central Europeo, lo hemos visto con la Fed. Cualquiera que esté siguiendo BlackRock, que esté siguiendo grandes inversionistas americanos, esto lo han hecho muy bien el market timing de comprar para después vender. Y después lo que estamos viendo es que hay ciertos inversionistas, sobre todo decir los ultra seguros como SAP, realmente más que otra cosa es un problema de tener de mucha liquidez y no querer tomar riesgos. Entonces, en ese caso, lo que les permite es minimizar pérdidas. Entonces, hay dos formas de responder la pregunta. El que minimiza pérdidas porque se asegura que lo más que le va a pasar es un poquito negativo, y el que quiere tomar riesgos y ganar dinero es compre a tipo negativo y véndalo después a un tipo aún mayor negativo, ¿no? Entonces, recuerde, los mercados secundarios son muy líquidos en todos estos instrumentos. La renta fija son mercados donde puedes venderlo, sobre todo la renta fija como bonos del Estado se pueden vender. Entonces, si lo logras vender cuando está comprando el Banco Central, hay mucho dinero, pero como le insisto, estas cosas hay que ir de la mano de profesionales, ¿eh? Hace falta que un profesional te guíe y te lleve, porque puedes ganar dinero, pero puedes perder la camisa. Perfecto. Con respecto al tema de renta variable que mencionabas, realmente vemos como en los países, recuperación en algunos de ellos casi que del 100% después de la caída, una V perfecta. Otros países, caso España, caso Colombia, inclusive España se recupera un poco más que Colombia. ¿Qué riesgos ves que aquí se genere un efecto W? Es decir, cae, luego sube y otra vez veamos una caída, esperando que de pronto haya un pico nuevamente de contagios. ¿Lo ves probable? ¿Ves que es un momento ideal para entrar en renta variable o por el contrario esperarías? Yo creo que esta pregunta, lo primero es, yo creo que es importante matizar. Colombia va más tarde en el ciclo que España. Por esa razón yo creo que Colombia todavía entró más tarde y probablemente por eso no hemos visto la recuperación un poco como española. Entonces yo diría hay que hacer un buen timing del ciclo y después un poco depende de las expectativas que veamos sobre si van a volver confinamientos o no. Yo creo que eso es un
un elemento clave, ¿no? Hay una apuesta ahí. Si pensamos, como veíamos, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, Brasil es uno de estos países, o incluso Estados Unidos, que ha sido más reacio a hacer confinamientos y eso ha hecho que también sus mercados a lo mejor han reaccionado de una manera más positiva. Entonces yo diría que la pregunta de la W es una pregunta sobre el confinamiento. Si no tenemos nuevos confinamientos, si los rebrotes son locales, yo no creo que la renta variable vaya a caer mucho. Y la razón es la siguiente: hay mucha liquidez y esta liquidez no tiene muchas formas de donde situarse. Si pensamos en el problema tradicional de cartera de un inversionista era, bueno, cuando vendo la renta variable me voy a la renta fija. Pero es que, como hemos visto, la renta fija no renta. Entonces, cuando la renta fija no renta, pues no hay tantas opciones, porque hay ciertos problemas de liquidez, por ejemplo, con el inmobiliario, con materias primas. Entonces, eso pone un suelo, porque, claro, tú vendes, pero ¿qué haces con ese dinero? ¿Dónde lo pones, ¿no? Entonces, ese suelo que vemos en los mercados de renta variable yo creo que es muy importante. Lo que vemos son movimientos hacia aquellos mercados de renta variable que se consideran más safe assets. Por ejemplo, a lo mejor las empresas alemanas más seguras, el Nasdaq, este tipo de empresas. En Colombia, yo creo, como España, es si no vemos un rebrote muy fuerte, seguiremos con los dientes de sierra, pero un poquito como estas sierras con tendencia positiva. Es decir, habrá subidas, habrá bajadas, pero la tendencia es positiva y eso es lo que llevamos viendo en el último mes en España. España llevamos ya un mes bastante positivo, el mes de junio. Realmente en España marzo fue muy malo, abril también, pero junio las noticias han sido mucho más positivas y van caídas. Hoy el mercado está cayendo cerca de un 2% estaba cayendo, pero no tenemos de momento una W que vuelvas a lo peor, pero porque es que las noticias no llegan a ser tan malas todavía. Entonces, en estos momentos la economía es importante, hay que hacer un seguimiento a cómo pensamos que el virus va evolucionando. Yo en ese sentido soy positivo porque hay una gran diferencia entre marzo y ahora, y es que la gente está más preparada respecto a las medidas de prevención. Entonces eso yo creo que también va a poner un suelo a los confinamientos y tampoco además los gobiernos ahora pueden confinar con tanta rapidez porque la situación económica es complicada. El margen de enviar todo el mundo a casa y que la gente no trabaja es complicado y lo estamos viendo en Estados Unidos con los márgenes. Entonces, en ese sentido yo diría, países como Colombia, de nuevo, son oportunidades. Con un buen guía yo creo que hay oportunidades de ganar dinero porque va a haber optimismo ahí. En España yo creo que también entre sectores y después pues también un poquito evitar a lo mejor el too much risk. Esto es un poquito como una manta corta, ¿no? No te tapas los pies, te tapas la cabeza, tienes que estar ahí juzgando entre las opciones, pero yo no veo ahora mismo la realmente W, veo más una especie de diente de sierra. Subidas y bajadas con una cierta tendencia positiva según se vaya controlando más y manejando mejor el virus. Muy claro, muy claro. Pasemos, incluso tenemos muchas preguntas. Yo voy a dejar algunas de estas para el final porque nos están preguntando concretamente qué activos invertir en Colombia. Entonces las voy a dejar para el final. Aquí vamos a tener unas preguntas de qué hay atractivo en renta fija, renta variable, inmobiliario. Para continuar con la presentación, hablemos un poco de los bancos centrales. Nos contabas que los bancos centrales están teniendo una injerencia bien fuerte. Yo también la siento igual. Aquí en Colombia el Banco de la República es un banco bastante ortodoxo que en una opinión personal ha manejado muy bien la situación de liquidez en el mercado colombiano, ha reaccionado con velocidad en bajar sus tasas de interés, pero sí siente uno que los bancos centrales han tenido una injerencia fuerte en bolsa. ¿Tú cómo ves ese tema en los mercados internacionales? Yo creo que es uno de estos temas que los bancos centrales les da miedo un poco hablar del tema, pero los datos son los datos, ¿no? También yo quiero insistir en una cosa. El Banco Colombia, como tú bien has dicho, es un banco que sabe leer bien los mercados, que sabe leer un poco lo que sus colegas internacionales están haciendo. Luego, yo creo que el Banco Central colombiano, yo conozco investigadores y directivos del Banco Central de Colombia, yo creo que va a seguir mucho lo que voy a presentar aquí. Entonces, lo que presento aquí es, fíjense, lo primero es una medida de masa monetaria en Estados Unidos. Fíjense ustedes la subida en el 2020. Es vertical, es como subir una pared, ¿verdad? Es decir, si ya teníamos algo alto de masa monetaria, fíjense la subida vertical que hemos tenido. Pero lo mejor es verlo aún en perspectiva. Aquí les muestro el balance de los bancos centrales al PIB, ¿ok? En Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Japón. ¿Por qué esto es interesante? Porque piensen en Colombia, ya les digo, yo creo que Colombia va a seguir mucho a estos bancos centrales de los países que suelen crear tendencia, como se dice. Fíjense,
eran bajo en el 94, ¿verdad? Cuando llega la crisis anterior, la crisis del 2007-2008, empiezan a subir. Y suben, es decir, ustedes pueden ver cómo se doblan los balances más que eso, ¿verdad? Pero miren la subida de este año, es una subida totalmente vertical en porcentaje de output. Aquí en porcentaje de output el GDP, el PIB ha caído, pero es que la subida es vertical. Antes, fíjense, la slide anterior le mostraba solo M2, que es una medida de masa monetaria. Aquí les muestro lo mismo cuando miramos bancos, pero es que fíjense una versión de largo plazo de la Fed de Estados Unidos. Del 2008, comparen. Si pensábamos que antes habíamos visto expansiones cuantitativas, lo que habíamos visto antes no es nada con lo que estamos viendo. Fíjense la subida que hemos visto en la Fed, es que es increíble. Pero es que si miran ejemplos, este gráfico es aún más interesante, porque aquí les pongo la Fed, les pongo el Banco de Japón, les pongo el Banco Europeo, el Banco de Inglaterra y le pongo los suizos, que son, vamos, esto es como en el atletismo, ¿verdad? Los que han ganado la medalla de oro de estas cosas, Banco de Japón y Banco de Suiza, ¿no? Fíjense los récords de subida cuantitativa que han tenido estos bancos. Entonces, el Banco de Inglaterra o la ECB o la Fed parecen lentos comparado con los otros. Entonces, lo que yo interfiero de esto es que todavía no hemos llegado al límite, porque los que van más rápido haciendo estas cosas aún han hecho más. Y la prueba son las últimas medidas. Ya le digo que la Fed todavía no lo ha hecho, pero ahora está hablando de controlar la curva de tipos, de poner un cap a los tipos de largo plazo. El Banco de Inglaterra ya financia directamente al gobierno. Es decir, la Fed ahora está comprando de la corporativa como nunca había hecho. Entonces, esto acaba de empezar, se puede decir. Es decir, cuando ven este gráfico, si se miran este gráfico que les pongo aquí, pues sí, hay algunos países que están haciendo cosas increíbles respecto a la historia del propio país, pero si comparamos con los otros vecinos, todavía se puede hacer más. Entonces, el Banco de Colombia, mi impresión es que va a ser uno más de estos. Es decir, no tengo casi ninguna duda. Entonces, esa es un poquito como te comentaría yo. Y a lo mejor, si quieres luego, Jorge, tengo una slide que va a ayudar mucho a entender esta pregunta que me hacías de la W. ¿Quieres que siga esta slide, Jorge? Sí, adelante, Pedro. Esta es una slide muy interesante de mi colega John Cochrane de Stanford y de una charla que dio en Princeton recientemente. Mire, esta slide les permite entender lo que está pasando en China, que es probablemente el país que está más avanzado en el ciclo, porque fue el primer país que lidió con el COVID. Es un país que lo lidió bastante exitoso y aquí lo que podemos ver es la gente yendo en el metro. Entonces ahí pueden ver la gente yendo en el metro en el 2019 y en el 2020. Y vean los circulitos que les he mostrado, porque esos circulitos son muy interesantes. En el 2019, el día de la semana que más gente coge el metro es el viernes. ¿Por qué es el viernes? Porque es el día que la gente sale a cenar, sale al cine, va a ver a los amigos, va a ver fuera al teatro y ese día sube mucho el metro. Si ustedes comparan 2019 con 2020, como ustedes pueden ver, a principios de año en China no cogía el metro nadie, está totalmente cero. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto mi visión de la sierra, fíjense, va hacia arriba, es decir, la gente va cogiendo más y más el metro en China, porque en las 30 ciudades chinas, porque se va recuperando, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es el hábito del turismo, lo que ha cambiado es el hábito del viernes. Ahora vimos que va hacia arriba, pero los viernes la gente se queda prácticamente en casa, no hemos vuelto a ver el pico del viernes. Y esto es un mensaje muy interesante para la gente que está pensando en inversiones. Necesitan ir de la mano de alguien que tenga un cerebro que sea capaz de identificar estos sectores más afectados y menos. Yo, por ejemplo, ya les digo, mi impresión es que lo estamos viendo, que los viernes, las cosas más de a lo mejor de ocio son un poco más sensibles que los sectores más esenciales. Ya esto lo ve este gráfico, de que los viernes es donde no se ha recuperado el metro en comparación con otros días, ¿no? Y es un poquito como ideas. No sé si quieres que abordemos preguntas, quieres que pasemos a inmobiliario. Jorge, lo dejo en tus manos. Sí, vamos a responder aquí una pregunta con respecto a los sectores ya específicos y voy a contestar uniendo con lo que decías con la renta variable en Colombia. Yo creo que nosotros en renta variable, en las perspectivas de junio, como Grupo Bancolombia, estamos neutrales, no estamos sobreponderando ni estamos positivos como buscamos con la renta fija local e internacional, porque queremos ser prudentes de cómo va a reaccionar. Como dices tú, ustedes nos llevan como 2 meses en el tiempo, entonces estamos esperando cómo reacciona. Nosotros vemos acá que sí hay oportunidades, especialmente 2 acciones que son Grupo Argos y Cementos Argos. Son compañías que nosotros vemos con unos descuentos que la caída fue tan grande que lo vemos con oportunidad. Lo mismo el sector financiero. El sector financiero tuvo unas caídas, como lo mostraste ahorita, de más del 50% en algunas acciones y creemos que
fueron castigadas innecesariamente, por lo tanto hay oportunidades específicas en Renta Variable Colombia. Quería responder algunas de esas preguntas. Podemos avanzar, hablemos un poquito de logística y de e-commerce para después ir cerrando con un tema inmobiliario en las cuales tenemos también un par de preguntas. Adelante. Muy bien. Muy bien, pues sí, quería hablar ahora de otro activo, ¿no? El activo inmobiliario, que ya le digo que es un activo ahora especialmente interesante por el tema de las rentas. Entonces aquí quiero darles de nuevo datos y algunas pinceladas y de la visión también un poco de lo que estamos viendo en España, que a lo mejor, como dices, Jorge, no, bueno, seguro estamos yendo un poco antes en el ciclo respecto al shock del coronavirus. Entonces, lo primero que es impresionante ha sido el avance de la logística y el e-commerce, ¿no? Déjame que le enseñe un gráfico. Este gráfico lo que muestra es la penetración del e-commerce en los últimos meses respecto al pasado. Básicamente, lo que la gente dice de este sector es: se ha hecho más en un mes que en 10 años, básicamente. La logística ha avanzado mucho más y esto lo pueden ver. Es decir, gente que antes no compraba online, ahora compra. Distribuciones, comercios, empresas que antes no tenía que distribuir online, ahora es una necesidad, ¿no? Entonces esto es un boom hacia la logística, es un boom hacia nuevas problemáticas y oportunidades de negocio. Es decir, por eso quería ser, como Jorge decía, una presentación muy optimista. Hay muchas nuevas oportunidades de negocios que se están abriendo, como cómo se reparten los paquetes, cómo se reparten la comida en los restaurantes. Entonces esto ha sido un boom y este boom se está mostrando, por ejemplo, en Madrid. La contratación de sector de logística se ha disparado también los precios de las mejores opciones y puedes decir, uno de estos sectores con muchísimo futuro, ¿no? La logística, el distribuir, el moverse hacia el online, y que es algo que no va a cambiar también, porque una vez que uno se acostumbra, pues ya no quiere dar muchas veces más atrás. Entonces, esto es un elemento fundamental. También esto implica que hay que hacer un reto, es decir, no todo es tan sencillo, porque, por ejemplo, ahora mismo, una de las cosas que estamos viendo en el sector de la logística es que se prima el location, el tener más puntos de recogida, en cambio a tener mucha gente con sus camionetas repartiendo, ¿no? Entonces, esto hace que el valor del espacio de logística suba respecto a lo mejor el valor del transporte de logística. Entonces, esto es un fenómeno interesante, ¿no? Después le quería dar más fenómenos inmobiliarios que están pasando. Es que están pasando tantas cosas que yo quiero dar un poco pinceladas a la audiencia y luego la audiencia nos guía. Un tema interesantísimo es los locales comerciales. Esto es un shock que creo que va a tener, como le decía, los viernes la gente sale menos, ¿verdad? Esto lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en todos sitios. Entonces, eso hace que hay muchos locales comerciales que ya están cerrando. Cualquiera que se pase por Madrid ve muchos bares, concesionarios de coches que se van agrupando y que se quedan locales comerciales vacíos. Que una pregunta muy interesante es: ¿qué va a pasar con ellos? Algunos se van a convertir en centros logísticos, algunos se van a convertir en viviendas, algunos se van a convertir a lo mejor en otro tipo de negocios. Bueno, pues esto es una nueva oferta que estamos viendo ahí de los locales comerciales. Otro tema que también importa probablemente en ciudades muy turísticas, los pisos turísticos. Una empresa que está ahora mismo como Airbnb, que se ocupaba un poco de potenciar que la gente con una casa la pueda poner en alquiler. Bueno, pues eso es lo que no está pasando tanto. Entonces, ahora mismo en España lo que estamos viendo mucho son que esos pisos que se alquilaban por días, por semanas, a lo mejor por Navidades, por el verano, pues están buscando o un alquiler de medio plazo o se están poniendo en venta. Y de momento están empezando por el alquiler. Eso es lo que estamos viendo mucho en España. Estamos viendo un aumento de la oferta en alquiler. Y de hecho las rentas de alquiler en España de momento están bajando. Esto es muy interesante, están bajando. Este fenómeno yo creo que a medio plazo se va a ir contrayendo un poco, porque lo que vemos es que los bancos están contrayendo el crédito. Esto es un índice, por ejemplo, de acceso al crédito en Estados Unidos. Como pueden ver, acceso al crédito en Estados Unidos es más difícil. Entonces, aquí tenemos distintas fuerzas. Tenemos la oferta de que la oferta de vivienda está aumentando por inmuebles vacíos o locales que se puedan convertir, pisos turísticos que se convierten, pero también la gente que necesita crédito para comprar no lo va a tener tan fácil. Eso abre oportunidades también para fondos de inversión en renta. Este es un tema que, por ejemplo, si miren las rentas, en algún momento las rentas de alquileres van a subir. En Estados Unidos lo vimos en la última crisis. Aquí comparo las rentas en ciudades americanas. Pueden ver las órdenes de subidas que se tuvo y con rentabilidades muy interesantes para los que pudieron comprar sin crédito. En España hemos visto fenómenos como este interesantísimo. Mire, esta es una publicidad que si usted anda por Madrid se la encuentra en la calle. Es una agencia inmobiliaria que se llama Look and Find y pregunta: ¿quién necesita a los bancos? Lo que está diciendo es:
invierten en inmobiliario con rentabilidades de hasta el 5%, ¿ok? A través de fondos inmobiliarios o de agencias inmobiliarias que compran y alquilan, ¿no? Entonces, a diferencia de otras crisis, yo creo que el problema de este tipo de productos ahora es los locales comerciales que se conviertan en viviendas y los pisos turísticos que se convierten en viviendas que pueden poner un cap en la subida de rentas. Esto es importante, que es algo nuevo respecto a la anterior. En España lo que hemos visto es que en la anterior crisis, sobre todo por grupos de edades, los jóvenes dejaron de comprar porque no podían acceder al crédito y la gente de mayor edad empezó a comprar muchas casas y se han convertido un poco en propietarios que las alquilaban, ¿verdad? Pero ahora si se da un paseo a alguien por el centro de Madrid, ve un aumento increíble de las casas en alquiler, ¿no? Ha aumentado mucho la oferta ahí. Entonces eso es interesante, pero ya le digo que es algo que a lo mejor yo no conozco tan bien las ciudades colombianas, pero es algo que puede pasar, gente que compre más casas. Una pregunta muy interesante es con las oficinas, ¿verdad? Estas preguntas de ¿qué va a pasar con el teletrabajo? ¿Hacia dónde vamos? Y ahí los datos lo que nos están mostrando es que hay mucha heterogeneidad entre sectores. Hay sectores donde no va a ser nada fácil hacer teletrabajo ni obvio. ¿Por qué? Porque no interesa, porque hay ciertas cosas que la gente, por ejemplo, yo no creo que todos los centros comerciales vayan a cerrar, porque los sábados y los domingos no todo el mundo se quiere quedar en casa. Entonces, lo que va a haber es discriminación entre centros, habrá centros comerciales que transmitan seguridad y que van a tener mucha gente, hay oficinas que no pueden cerrarlas porque quieres poder hablar con la gente, pues necesitas esa productividad. Entonces, este gráfico lo que les muestro aquí es clasifica distintos tipos de actividades por cuáles de ellas se pueden más potenciables de teletrabajo. Entonces, por ejemplo, hay sectores como el educativo que vamos a ver mucho más teletrabajo, pero no por completo. Lo que hemos aprendido es que los estudiantes quieren tener un profesor cerca. Finanzas, pues a lo mejor hay más posibilidades de hacer teletrabajo, puedes llamar por teléfono a Jorge, no tienes que ir a verle, ¿verdad? Y Jorge te responde con muchísima claridad por teléfono. Entonces, yo creo que hay que, como se dice, hay que hilar fino, hay que ir con calma, hay que ir con un buen asesor financiero, hay que pensarlo con detalle, porque no creo que vaya a hacer todo online y todo teletrabajo. Va a haber un poquito de todo y hay cambios que van a estar ahí más permanentes y otros menos, ¿no? Es un mensaje que quería pasar, ¿no? Aquí les muestro también un poquito eso, lo que estamos viendo en la era post-COVID, ¿no? Que hay sectores que van cambiando diferente. Entonces, un poco con esto, Jorge, si quieres, podemos ir afrontando las distintas preguntas que tengáis. Tenía una especial y es que como tenemos personas conectadas de diferentes países, hablabas de un tema de logística. ¿Tú crees que se puede extrapolar lo que está ocurriendo en este momento en España? Me llama mucho la atención que los locales comerciales estén pensando en convertirlos en viviendas. Me llama profundamente la atención porque vamos a empezar a ver locales comerciales vacíos. Entonces, como tenemos gente conectada de tantos países, ¿tú crees que se puede extrapolar lo que está ocurriendo en España con todos los países? Y lo uno con la otra pregunta y es, los temas de logística los diste como una oportunidad grande de inversión. ¿Crees que aplica para todos los países lo mismo? Sí, yo la verdad es que te diría en estas, déjame que vaya pregunta por pregunta. Entonces, la primera, las locales comerciales, tiene que ver con las rentabilidades de las viviendas, ¿verdad? Ciudades donde hay una demanda alta de vivir en la ciudad, porque una cosa que no va a pasar es la gente va a seguir queriendo vivir en ciudades, es decir, ahora la gente tendrá una casa en el campo, pero la gente no se va a ir a vivir al medio del campo sin nada. Entonces, las ciudades atractivas donde uno quiere vivir, pues como Bogotá, Medellín, Madrid, Barcelona, Nueva York, París, Roma, estas ciudades, pues van a tener que seguir mucha gente que quiere vivir en ellas. Entonces, dado que hay una demanda por vivir en ellas, pues vamos a tener locales comerciales que bien aclimatados y bien instalados y con el ayuntamiento que permita hacer el cambio, pues vamos a verlos convertidos en viviendas. Yo sí que creo que las ciudades apetecibles de vivir en ellas, vamos a ver algunos que sí, porque hay demanda para vivir en la ciudad y porque algunos de esos locales no se van a dar otros usos, porque a lo mejor, por ejemplo, hay gimnasios, pues yo creo que los gimnasios es un sector que va a sufrir porque la gente se va a comprar a lo mejor la bicicleta y hace bicicleta en casa o sale a correr por la calle, pero a lo mejor no le apetece uno ir al gimnasio a estar pues sudando cerca de otras 10 personas. Entonces los gimnasios que se quedan vacíos, algunos se convertirán en viviendas. Entonces yo sí que creo que en ese sentido, yo creo que esa tendencia sí que diría hay oportunidades ahí en las ciudades interesantes de vivir. Respecto al e-commerce, lo mismo. Yo creo que hay mucha gente que no estaba acostumbrada a comprar online,
mucha gente que tenía miedo y que el coronavirus les ha hecho perder el miedo porque han empezado a comprar. Y una vez que empiezan a comprar y se dan cuenta de que funciona, de que no te roban la tarjeta de crédito, de que los paquetes vienen, pues es cómodo. La verdad es que cualquiera que haya vivido en distintos países con distinta penetración del e-commerce, te das cuenta de que el e-commerce tiene muchas ventajas. Hay días que no te apetece salir y lo pides online y eso es algo que va a pasar a más. Es decir, lo que estamos haciendo es aumentar la capacidad de elección de los consumidores y de las empresas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el e-commerce es una tendencia que está ahí y que potencia la logística. Y si miramos la historia económica, es así, ¿verdad? Hay cosas que se hacen menos y hay otras que se hacen más. E Internet ha llegado y fíjense, ustedes hoy me queda asombrado, ¿verdad? Tenemos a público de Estados Unidos, Australia, España, Colombia, porque Internet lo permite, ¿verdad? Igual que esto lo permite, pues yo creo que el e-commerce ha llegado para quedarse. Igual que estos seminarios globales, pues haremos más de ellos porque es un placer y es muy interesante. Y se puede hacer. Y parte de lo que los inversionistas nos han pedido, Pedro, es exactamente esto. Yo les recuerdo, nos quedan 5 minutos para que todos los participantes nos ayuden respondiendo la encuesta que está en la parte superior derecha de sus pantallas. Y Pedro, para finalizar con estos últimos 5 minutos, ¿cómo ves las oportunidades de inversión en general internacionales para los clientes que quieren invertir por fuera, es decir, los que quieren invertir en Estados Unidos? ¿Te irían más por la renta variable o definitivamente nos sostenemos en que la renta fija es una oportunidad de inversión? Yo creo, Jorge, en esto yo pienso parecido a lo que has dicho tú. Hay oportunidades en todo. Yo creo que ahora mismo todo activo tiene sus oportunidades. Hay que ir de la mano del experto. Yo creo que esto es algo importantísimo. Es decir, ya no es que la tendencia es ponga donde pongas el dinero, voy a ganar dinero. No, yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que va a haber ganadores y perdedores, entonces tienes que ir de la mano de un análisis detallado, ¿no? Yo como tú has dicho, en renta fija hay oportunidades, yo creo que va a haber oportunidades en positivas, renta variable también, sobre todo como tú has dicho en empresas y en sectores que el mercado ha reaccionado muy bruscamente y esto puede significar que a veces la caída es muy alta, se ha caído demasiado y a veces, perdón, la caída es muy profunda y a veces la subida ha sido muy alta. Entonces, yo creo que va a haber oportunidades en todo y después depende mucho también de cómo pensemos que vayan a ir las cosas. Si las cosas van mal, pues las nuevas empresas que son el activo seguro, pues van a ser un gran activo seguro porque en algún momento tiene que ir toda esta liquidez. Es que, como decía, los bancos centrales han puesto tanto dinero en el sistema que este dinero tiene que ir moviéndose de alguna manera. No tenemos inflación en bienes y servicios, pero la tenemos en activos. Entonces, yo creo que hay oportunidades en renta fija bien pensadas y hay oportunidades en renta variable bien pensadas, en inmobiliario. Vamos a ver nuevas oportunidades de inversión vía inmobiliario, nuevos fondos, ETFs. Luego, yo creo que es un momento para un inversionista para pasárselo bien. Yo dedico varias horas al día de seguir los mercados y porque me tengo que ir a dormir, si no, seguiría mirándolos. Bueno, y un cliente de Germán Eduardo nos pregunta, ¿y qué piensan del petróleo? Oh, muy buena pregunta. Mire, esta mañana me ha llamado un experto del tema del petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo ahora mismo, si están siguiendo un poco las preguntas ahora mismo, es oferta versus demanda, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando es, la industria petrolera cambió completamente por la gran capacidad de producir de Estados Unidos. Estados Unidos descubrió el shale y aumentaba mucho la oferta. Entonces, mi opinión es que la industria petrolera, aunque ha reducido su capacidad, hay muchas empresas petroleras americanas que lo han pasado muy mal y van a reducir, es flexible, es capaz de expandir su producción si hace falta y los precios suben. Arabia también. Lo que vemos es que la OPEC ya no es un cártel como antes, no son capaces de coordinar precios como antes y la demanda está más o menos floja, ¿no? Porque todavía no hemos tenido un repunte tan brutal de la actividad. Entonces, mi impresión es que el precio del petróleo se ha recuperado, es que llegamos a ver precios negativos hace unos meses. Entonces, el petróleo se ha recuperado, pero mi impresión es que una oferta que es capaz de reaccionar y una demanda que todavía está más o menos floja, yo no diría que vamos a tener un precio del petróleo disparado a corto plazo, no lo creo. Perfecto. Pedro, yo estoy muy agradecido, yo he disfrutado mucho toda esta hora, espero también que todos nuestros clientes y todos los invitados que estén conectados a esta hora de la mañana en Colombia, de la tarde en España, de la noche en Australia, estén también satisfechos con lo que vimos. Creo que hay unos mensajes concretos que nos has dejado respecto a los mercados, las oportunidades de inversión están. Hoy vinimos a hablar fue de eso, oportunidades y creemos
ratificarnos en lo que hemos dicho. Hemos dado oportunidades a nivel local, a nivel internacional, y he disfrutado mucho todo lo que nos has contado y la verdad un estudio muy profundo. Agradecemos muchísimo, Pedro, tu presencia aquí, todo lo que has compartido, tus conocimientos con todos nosotros. A todos ustedes les agradecemos muchísimo en nombre del Grupo Bancolombia por haber estado conectados con nosotros y les invitamos a los próximos webinars. Pedro, un placer y que termine de pasar una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es un placer hablar contigo, Jorge. Un placer. Gracias. Encantado. Que estén muy bien. Feliz día para todos y feliz tarde. Feliz día.